Mi querida Cristal Mendívil, qué gusto tenerte aquí en esta cabina. Hola Paco, qué gusto saludarte, saludarlos a todos ustedes y sabiendo que es viernes, fin de semana. Aunque bueno, el cristalazo de hoy es para la falta de atención a una etapa muy natural de la vida de todas las mujeres. Vamos a hablar de esa etapa de la que nadie vamos a poder escapar y que es la menopausia, porque salieron unos datos que creo que es importante compartir y desde la experiencia personal les cuento que en mi caso, mi mamá, por ejemplo, llegó a la menopausia cuando yo era adolescente. Imagínense ese encontronazo de ideas, de humores y demás, ¿no? En ese momento no sabía nombrarlo así y ella tampoco lo explicaba bien del todo. Solamente recuerdo que había muchos silencios en casa, cambios de humor constantes, un cansancio que yo desde mi arrogancia, digamos, juvenil, interpretaba como exageraciones por parte de ella. Pensaba que era parte de ser mamá viuda con 3 hijos pequeños, bueno, en la adolescencia yo y otros más grandes, pero bueno, tremendo paquete el que se aventó mi madre, vaya. ¿Cómo no? Sí, no, bueno. Y luego tú que se me hace que no eras nada fácil, ¿verdad? Fíjate que me descompuse en el camino, Paco. Sí, poco a poco te fuiste echando a perder. Oye, pero bueno, hoy ya entiendo que pues no era distancia, era desconocimiento, esa es la realidad. El mío, pero también de toda la sociedad, una sociedad que no te enseña, que no nombra, que no acompaña la menopausia. Seguimos tratándola como si fuera una experiencia, digamos, homogénea, vergonzosa, privada, algo que debe vivirse en silencio. Pero mira, hay que hablar de cifras, porque aquí en México se estima que poco más de 20 millones de mujeres transitan alguna de estas etapas, de las 3 etapas, que es la perimenopausia, menopausia o posmenopausia, que es aproximadamente a partir de los 45, 48 años, y el 87% han presentado al menos uno de los 34 síntomas que trae consigo esta etapa natural de la vida. En promedio, la menopausia, estamos hablando que dura unos 7 años. Entre los principales síntomas están fatiga, insomnio, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, sofocos, además, que afectan los entornos de la vida personal, pero también laboral. Entre los padecimientos menos conocidos están, por ejemplo, el dolor de articulaciones, temas en vías urinarias, sobrepeso. Se prevé que para el año 2030, 27 millones de mexicanas estarán en una de estas fases. Y Paco, pues de todas las etapas que atravesamos las mujeres, la menopausia es quizá la única que universalmente permanece invisibilizada. Casi no se habla de eso, no se aprende en la escuela, no te lo comentan. Y a veces se sataniza y a veces se ridiculiza, ¿no? Sí, el clásico, ay, estás menopáusica, ¿no? Como despectivo, en un sentido despectivo, como además de todo, de alguna forma desautorizándote, ¿no? Sí. O sea, tus sentimientos, lo que puedas estar sintiendo, como los síntomas que puede tener tu cuerpo, ¿no? A ciertos temas también, ¿no? Es como, es que está menopáusica, por eso se comporta así. Y bueno, tampoco se atiende esto con seriedad en los sistemas de salud. Eso es lo más complicado y lo más triste, lo más difícil del caso. Tampoco se contempla en los espacios laborales, en más cifras que nos deben poner a pensar en esto y actuar además en consecuencia. Solamente 37% de las mayores de 40 años considera tener información real sobre lo que es la menopausia, cuáles son los síntomas, a qué edad va a llegar. Y en cuanto a la población en general, solo 22% conoce sobre el tema. Si ya hablamos de la chamba, el ámbito laboral, 1 de cada 2 mujeres reportó al menos una afectación, como sentir incomodidad ante la presencia de los síntomas. Principalmente hablamos de los bochornos o también la sensación de baja productividad, la necesidad de ausentarse también es una realidad por depresión o tristeza, porque el cuerpo de verdad que dicen no da más en esa etapa. Además, 8 de cada 10 experimentaron molestias al hablar de la menopausia con sus superiores, al platicarles, externar lo que estaban viviendo, y 6 de cada 10 con los compañeros más cercanos de trabajo. Así que, bueno, como decíamos, la menopausia sigue siendo un tema rodeado de tabúes. Se habla en susurros como si nombrarla fuera una confesión incómoda, y ese silencio no es inocente para nada porque tiene consecuencias reales. Mira, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, más de la mitad de las mujeres mexicanas reporta que los síntomas físicos y emocionales que vienen de la menopausia afectan el desempeño laboral. En México
Hay una brecha salarial importante, además, entre las mujeres de 40 a 60 años, hasta un 30%, la diferencia, la brecha salarial. Y es increíble eso todavía, que siga pasando. Sí, y no es precisamente por falta de experiencia, lo sabemos, o por formación, sino por esos factores que, digamos, resultan a veces invisibles, ¿no? Como es el estigma, la discriminación por la edad, una atención médica insuficiente. Para muchas mujeres envejecer se convierte en una forma silenciosa de expulsión del mercado laboral. Además, cuando el cuerpo exige mayor cuidado, es cuando el sistema suele retirarse, el acceso a servicios de salud disminuye justo en esa etapa, en la etapa en la que más lo necesitamos. Por eso es importante hablarlo, decirlo con claridad, que la menopausia no solamente es un tema médico, es una cuestión de derechos humanos, de justicia de género y de políticas públicas. Atenderla no sería un gasto, no puede verlo así México como un gasto, sino como una inversión para sostener al talento femenino, para reducir las desigualdades y garantizar una vejez digna. Y bueno, yo cuando ya en la experiencia personal, desde que me convertí en mamá, empecé a cuestionarme muchas cosas, muchas certezas, muchos miedos también. Pienso, por ejemplo, que tal vez a Matías, a mi hijo, nos toque también transitar esta etapa igual juntos. Él en la adolescencia y yo la menopausia, como me tocó a mí con mi mamá. Y por eso es que digo, voy a cambiar la historia. Tiene que ser diferente, en este caso, en mi caso. Me confronta esa idea a obligarme a prepararme. Tengo que hacerlo, Paco, prepararnos a cambiar algo, porque yo no quiero repetir esa historia que viví en casa, que yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué esos cambios de humor? ¿Y por qué ese cansancio? ¿Y por qué ese agotamiento? Y saber que pues no estamos solas, porque a lo mejor hasta el día de hoy pues sí es un tema tabú y se nos llega a hacer a un lado, a discriminarnos. Hay que ir dando pasos para cambiar esto, Paco. Sí, pero creo que finalmente el primer paso es el conocimiento puntual y profundo que tienes del asunto, ¿no? Sí. Y creo que eso es bien importante, porque si no creo que haya ningún tipo de avance. Y uno como mujer privilegiada, dirían, ¿no? Pues tienes acceso a la información, tienes acceso a los servicios de salud, pero ¿qué pasa con esas mujeres que no tienen ni siquiera un centro de salud cerca? Mucho menos el apoyo, ¿no? Una red que la sostenga en esta etapa tan complicada. Sí, qué interesante. Que no nos queda de otra, porque todas vamos para allá. Qué interesante. Pero también habla con Matías. Sí, voy a hablar con él. Pero ¿sabes qué? Que lo entienda. Sí. Eso es que me parece que tiene que ser por los dos lados, ¿no? Y que a la hora de que escuche este término de mamá menopáusica, sepa cómo responder, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entrarle al tema. Y es de lo que escribo en la columna de mañana en el Excelsior, pero si quieren ver más datos, ahí va a estar publicada. Me parece extraordinario. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti, mi querida Buen fin Cristal. de semana. Igualmente, muchas